nuestro primer video taller de Sicuris, ¿sí? Base, proyecto para iguanas, base Vía El Salvador. ¿Sí? A ver, para manera así introductoria, nosotros vamos a ser los fundadores de esta base, ¿sí? Los cuatro, bueno, a mí no se me ve el video ahorita, pero los cuatro vamos a ser los fundadores de esta base. Vamos a iniciar así con todas las ganas. Se presentaron una serie de problemas, pero estamos aquí, no podemos esperar más. Bueno, esta base, aquí en Vía El Salvador, que es el distrito donde nos ubicamos, ya tiene sus fundadores antiguos, por decirlo así, pero no he hecho contacto, ¿sí? Así que vamos a ser los nuevos fundadores de esta agrupación, o los rescatadores de este grupo, ¿sí? A ver, lo que nosotros vamos a desarrollar aquí es un taller desde cero, prácticamente, ¿sí? Bueno, los que les presento aquí, a ver, chicas, este instrumento que les estoy poniendo aquí enfrente de ustedes, ¿sí? Tiene el nombre de siku, ¿sí? Siku, que es el instrumento que nosotros vamos a tocar. Bueno, aquí vamos a girar un poco la cámara, a ver. Si quieren auspiciarnos con un trípode, por favor, aceptamos donaciones. Ahí está, ¿sí? Es la pequeña pizarrita que vamos a utilizar. La pequeña pizarrita que vamos a utilizar para lo que son las clases de Sicuri. Bueno, a ver, ahí bien claro dice, ¿no? A ver, vamos a ver, con este plumón, le voy a hacer eso. Aquí, ¿cierto? Menciona el instrumento que tocamos, que es el siku, ¿sí? Como pueden ver ahí, consta de tubos, cañas, ¿sí? Algunos, a ver, ahorita les explico eso, ¿sí? Y por nosotros tocar el siku, vamos a recibir el nombre de Sicuri, ¿sí? Sicuri, ¿sí? A ver, como pueden ver, hay dos hileras. Cada hilera me va a representar una caña, ¿sí? Vamos a ver si ahí se las muestro, ahí está, ¿sí? Cada hilera me va a representar una caña. En este caso, la parte de arriba que están viendo en rojo, chicas, ¿sí? Vendría a ser esta que está aquí. Y la que tiene, muy bien, que tiene 7 tubos, ¿sí? En la parte delantera tiene 7 tubos. Y la parte de abajo que está con azul, ¿sí? Ahí pueden apreciar que está con azul. 6. Vendría a ser, sí, los que tienen 6, ¿sí? 6 cañas. Entonces, ¿cómo vamos a sacar el sonido? Nosotros vamos a trenzar el sonido. Vamos a... la idea de trenza, ¿qué se les viene? Enlazar, ¿verdad? Entonces vamos a enlazar el sonido, ¿sí? Por ejemplo, si a ti te toca caña 7 y a Zoe le toca caña 6, entonces las dos van a sacar la música, ¿sí? Una sola no va a poder. Bien pensado, entre las dos sí van a poder, porque uno va a tocar el 7 y la otra va a tocar el 6. Así de fácil y sencillo. ¿Está bien? Entonces miren, por ejemplo, hemos dicho que la hilera de arriba, la roja, pertenece a las que van a ser caña 7, la parte de arriba. Ya, entonces miren, ve. Tiene un tubo más pequeño, vamos a ver si se enfoca aquí. Tiene un tubo más pequeño, ¿sí? Ahí va a comenzar a contar. Esta va a ser, por lo tanto, el número 1. Ajá. Y vamos a ir subiendo, van siendo los tubitos. 1, 2, 3, hasta el 7. Cuando yo vea los numeritos, ¿sí? Me menciona el número 2, yo tengo que soplar el tubito correspondiente al número 2. Y lo mismo va a hacer con la caña 6. ¿Está bien? Los que son caña 6 siguen la parte de abajo y los que son caña 7 siguen la parte de arriba. ¿Ya? Como les vuelvo a repetir, la música la vamos a sacar trenzando, enlazando sonidos entre los 6 y los 7. ¿Está bien? A ver, primera pregunta, no hay premio. ¿Qué nombre recibe el instrumento que está aquí? Siku. Muy bien. ¿Qué nombre recibe, Batita? Siku. Siku, muy bien, ya está ahí. Primer paso, saber el instrumento que tocamos. Siku. Nosotros que vamos a tocar el siku, ¿qué vamos a hacer? Sicuri. Muy bien. Sicuris. ¿Está bien? A partir de hoy somos Sicuris. ¿Está bien? Entonces, habiendo pasado, a ver, vamos a girar la cámara, a ver, por favor, las donaciones, a ver, los trípodes, ¿están despiertos, están dormidos o no? Ya, ahí están. A ver, vamos a girar un poco para que enfoque a las 3. Ahí está. A ver, un poquito para que... Y ahí. A ver, nosotros, ¿sí?
Bueno, vamos a empezar a la parte práctica, ¿ya? Más cositas, más detalles, vamos a estar dándolas en el transcurso de los videos, ¿no? O de esta forma de compartir también, porque va a haber gente que va a ver, ojalá que haya gente que vea nuestros videos y que nos deje muchos likes y muchos comentarios, y también conozcan un poco más, ¿no? También va a haber gente que conoce más de este instrumento, de este arte que es el sicuri, y en los comentarios nosotros vamos a aprender, ¿está bien? Siempre estamos aprendiendo y nosotros vamos a aprender mediante esos comentarios. Ojalá sean buenos. Ojalá no nos digamos que... A ver, vamos a ver. Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a pasar a repartir las cañas, ¿sí? Como somos 4, va a ser más sencillo, ¿cierto? Estamos iniciando 4. Entonces, a ver. A ver, Venus, tú vas a tocar el 6. Soy que ya es 7. Y... ya, quiere el 7. Batita quiere el 7. A ver, vamos a ver, Batita. A ver. ¿Les parece si primero nos presentamos? ¿Tu nombre es? Venus. Venus, muy bien, ahí está Venus. Zoe y Shannon. ¿Está bien? Y ahí está Shannon. A ver, Shannon, Batita. A ver, Batita, por favor, pégate un poquito más para que se salgas en la cámara. Ahí está, muy bien. ¿Sí? A ver, vamos a iniciar entonces nuestra primera práctica. ¿Está bien? Sin miedo, soplen con confianza, ¿sí? A ver, les explico. A ver. Hay 2 hileras de tubos, ¿cierto? La parte delantera, que son los más largos, y la parte de atrás, que son más cortos. ¿Está bien? La parte de atrás no las vamos a soplar. Sí, las chiquitas no. La parte de adelante, ¿ya? A ver, ubicamos bien las cañas, a ver, ¿está bien? Listo, muy bien. Así es la forma, muy bien, ya. Ahora, la parte de adelante es la que vamos a soplar. La parte de atrás recibe el nombre de resonadores. Resonadores. No se olviden, ¿ya? Vamos a ir aprendiendo. Vamos a ir aprendiendo, vamos a ir con los comentarios también que nos dejan ahí. Vamos a ir informándonos, ¿cierto? Porque nosotros vamos a revisar los comentarios, ojalá sean buenos. Entonces, vamos a ver. A ver, levanten quiénes son la manito, quiénes son 7. Ya está. 6. Bueno, yo también soy 6. Ahí está. 7, 6. Ya, 6. Entonces, los 7, mira, por ejemplo, les pregunto, ¿quién va a iniciar la música ahora? 7, ¿verdad? Porque está acá adelante, ¿verdad? 7. Bueno, vamos a girar la cámara rapidito nada más. A ver, ahí está. En este pequeño ejercicio, los 7 son los que inician, ¿cierto? Sí. Ahora, cuando ustedes vean los 3 puntitos, ¿sí? En esta numerofonía a veces se va a ver 3 puntitos, ¿sí? Esos 3 puntitos, no. Esos 3 puntitos significa es que van a tener el soplado alargado. Ahí está. No van a soplarlo simplemente, a ver, por ejemplo, no van a soplarlo así, miren. Sino van a soplarlo de esta manera. ¿Sí está bien? Alargar el nido. Esos 3 puntitos significa eso. Ahora, ¿qué significa estas líneas que están aquí? Significa que después de esto le toca al de abajo. Después de él, al de arriba. Y así va a ser los cambios, ¿cierto? Claro, en este caso solamente ven aquí uno por cada pero hay canciones que cuando empecemos a tocar las canciones, va a haber tubos que van a tener que combinarse. ¿Está bien? Listo, ya. Seguimos. No va a haber edición, así que estoy tratando de no confundirme. A ver, pido apoyo, por favor. ¿Puedes poner algún meme? Vamos a poner memes ahí en la edición, a ver qué tal nos sale. Ya bueno, seguimos entonces. Ya, entonces vamos a iniciar el ejercicio. Voy a iniciar yo con sol, ¿ya? Para que vean cómo va a tener que sonar y de ahí siguen ustedes, ¿ya? A ver, yo inicio. A ver, ustedes atienden. A ver, por favor, atiendan. A ver, comienza Zoe. ¿Ves? Llegó hasta la caña 6. Y yo llegué hasta la caña 5. ¿Está bien? ¿Listo? De esa manera va a ser. No nos vamos a interrumpir. Vamos a tratar de hacerlo lo más enlazado posible, lo más cercano. O sea, cuando tú dejes de soplar, ella va a tener que tocar. Para que no haya un espacio entre soplido y soplido. ¿Está bien? Ya, a ver. Vamos a ver. Una vez más y de ahí siguen ustedes. ¿Está bien? A ver, vamos. A ver. ¿Ya? ¿Está bien? Ya, ahora sí.
Ahora, a ver, sin miedos, ahora las dos, a ver, las dos vamos a ver. A ver, ¿quién comienza? ¿Quién es 7? Yo. Ya, a ver. Muy bien. Ha sido su primera experiencia con el Siku, ¿sí? Ahora vamos a hacer una pausa en el video y vamos a hacer 3 doritos después. Vamos a hacer 3 doritos después y vamos a 3 doritos después y vamos a ver cómo hemos mejorado. A ver, vamos a ver. A ver, por mientras saluden por favor por mientras, manitos. Bravo. Vamos a hacer una pausa y regresamos. 3 ricos doritos después. Vamos a mostrar nuestro resultado de nuestro ensayo de hoy. Así que por favor hagámoslo bien. Concéntrense por favor. A ver, ya. Después de todas las indicaciones que les he dado, ¿sí? Que les he compartido, que les he ilustrado, vamos a terminar este video, ¿sí? ¿Sí? Vamos a Oye, terminar ¿por qué este video. rayos te tardas tanto? Digan lo que digan, se diga lo que se diga, lo hemos hecho hoy como nos propusimos hacerlo, ¿verdad? Se recuerdan que dijimos que hoy empezamos y hoy lo hemos hecho. ¿Está bien? Eso es lo rescatable de este ensayo y de este comienzo para la base Proyecto Pariguanas, base Villa El Salvador. ¿Que no era Lima Callao? Claro, es que nosotros somos una base de ellos, ¿sí? El grupo al que pertenecemos es Pariguanas Lima Callao, pero nosotros somos una base para ellos, ¿está bien? Ya, no es copia, somos ellos en otras palabras, ¿está bien? Somos ellos. A ver, eso ya vamos a ir aprendiendo en el transcurso de nuestro aprendizaje. A ver, aprendiendo en el Ya, a ver, vamos a empezar, a ver. En la práctica, ¿quiénes empezaban? Los 7. A ver, ¿quiénes son los 7? Muy bien. Ya, y ahora, bueno, falta intercalarnos, ya para la próxima va a ser un poco más ordenado, porque tenemos que estar intercalados, o sea, 7, 6, 7, 6. ¿Está bien? Ahí hay 2 7 juntos, eso no puede ser, pero ya lo vamos a corregir en el siguiente video. Así que no nos maten con los comentarios que hay, por favor. A ver, vamos a despedirnos, a ver con nuestro resultado, espero que nos salga bien. No se pongan nerviosos, yo estoy más nervioso creo. A ver, vamos a ver, respiramos profundo primero. Y nos despedimos, sientan que el llamado manada hasta un siguiente video. A ver, digan chao chicas por favor, chao. A ver, ténganos paciencia. A ver, nos despedimos chicas con este ejercicio. A ver, sin miedo chicas. Ya les dije, que no salga fuerte, sino que salga alargadito, llenadito, sin pitidos. Esos pitidos no debe ocurrir. Van a salir hasta que agarremos práctica, pero hay que procurar que no salgan esos pitidos. ¿Está bien? Ya vamos. 1, 2, 3. Muy bien. Una más. ¡Ey! Pero esa es la sorpresa, todavía no tenías que hacerlo. No. Ya, a ver, vamos allá. Una más. 1, 2, 3. Excelente. Así que nos despedimos con ustedes. Chao.